Bien, los azares del tránsito no facilitan el acceso a este lugar, pero poco a poco ha ido llegando quienes nos hacen el favor de asistir. Y desde luego ya tenemos aquí a quienes van a participar en este conversatorio. Se suele decir que hay mesas de lujo y esta es una mesa de lujo que está integrada con funcionarios muy distinguidos y buenos amigos además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tema que vamos a analizar es el que tiene que ver con vulneraciones, con delitos, con agravios en relación con distintos grupos sociales, de los cuales tiene conocimiento puntual esta magnífica institución que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que yo le agradezco de nueva cuenta el apoyo que siempre nos ha brindado y su presencia frecuente en ese Instituto de Investigaciones Jurídicas. Encabeza la mesa y va a conducirla, además de participar en ella, doña Consuelo Olvera Treviño. Ella es doctora en Derecho, tiene estudios en México y en España, ha participado en muy numerosos encuentros internacionales y es ante todo una muy distinguida promotora y defensora de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional. La acompañan colegas visitadores, director general, pero yo no hago la presentación de ellos porque no me corresponde hacerla. Va a ser doña Consuelo quien conduzca la mesa y haga las presentaciones. Está usted en su casa y puede proceder el momento que guste. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. En nombre del maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos muchísimo la invitación que nos ha hecho el doctor Sergio García Ramírez y la doctora Olga Islas para participar en esta edición 19 ya de las Jornadas de Justicia Penal, para llevar a cabo esta mesa número 3 titulada Conversatorio Delitos cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Para ello me acompañan 3 distinguidos y distinguida colega de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abordar este interesante tema. En primer término, de verdad que es muy honroso compartir esta mesa con la maestra María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, quien se desempeña como 4ª visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se encuentra nuestro 6º visitador general, el doctor Jorge Ulises Carmona, quien abordará este tema desde una perspectiva muy interesante. Y por supuesto también nos acompaña el doctor Rodrigo Santiago Juárez, quien es el responsable del programa de agravio a periodistas y defensores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De verdad, muchas gracias por participar en esta mesa. Si les parece, primero daré cuenta de manera breve de la muy extensa hoja de vida de cada uno de ellos para después iniciar de pleno con los trabajos de este conversatorio. Inicio con los datos más relevantes de la maestra María Heréndira Cruz Villegas Fuentes, he dicho 4ª visitadora general de la CNDH. Ella es originaria de la Ciudad de México, licenciada en Derecho y también cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una maestría en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con la especialidad en Desarrollo de Estrategias de Participación Ciudadana por la Universidad Católica de San Carlos, San Paulo, Brasil, y la especialidad en Educación para Adultos por la Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Iberoamericana.
Es especialista en atención humanitaria de desplazados internos por la Universidad de San Remo en Italia. Ha sido fiscal especializada en búsqueda de personas desaparecidas en la Procuraduría General de la República, comisionada para la atención de los derechos humanos del Estado de Oaxaca y relatora de libertad de expresión y defensores de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También ha sido directora del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS. Fue integrante fundadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco y parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y para todos. Fundamentalmente, nuestra compañera Heréndira es una defensora de derechos humanos de larga data, con una gran experiencia que hoy generosamente compartirá con nosotros. De verdad, Heréndira, muchas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, él es sexto visitador general de la CNDH. También daré solo algunos datos de su hoja de vida. Es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También cuenta con un máster en Derecho con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Inglaterra. Es especialista universitario en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, es investigador titular de tiempo completo en este instituto y también es investigador nacional nivel 2 por el CONACYT. Desde el año 2001 es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido asignaturas de protección relativas con el tema de protección a los derechos humanos, de argumentación jurídica y de amparo. Sobra decir que ha sido conferencista en muy diversos países de este continente y también en Europa. Ha colaborado en libros y obras colectivas, es autor de más de un centenar de trabajos publicados en materias de especialidad. Ha sido defensor de los derechos universitarios en la UNAM y actualmente, insisto, se desempeña como sexto visitador general. También se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Santiago Juárez, director general de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Él cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha colaborado en la Unidad de Coordinación Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director general de Agravio a Periodistas y Defensores en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a iniciar este conversatorio cediendo en primer término el uso de la palabra al doctor Rodrigo Santiago, quien va a dar un primer panorama general de este interesante tema relativo a los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se vive o no el cumplimiento de los derechos de este grupo de personas que juegan un papel importante en un Estado democrático y de derecho? Y después de este primer planteamiento que nos haga el doctor Rodrigo Santiago, vamos a ceder el uso de la palabra para que nuestros colegas de la mesa puedan ir abonando desde la perspectiva y desde la competencia que desde la Comisión Nacional desempeñan y abordan en relación a este importante tema. De tal suerte que no entretengo más la palabra, sino la traslado para que el doctor Rodrigo Santiago haga este primer planteamiento general en torno a este tema. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, muchísimas gracias, Consuelo. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Instituto para estar aquí. Y bueno, como ustedes saben, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas en México desde hace ya mucho tiempo, pues es una situación de riesgo. En
En el caso, iniciaré con el tema de los periodistas. En el caso de los periodistas, hasta el día de hoy, la CNDH tiene registrados a 141 periodistas asesinados en el país desde el año 2000 y 21 periodistas desaparecidos desde el año 2005. ¿Qué nos reflejan estas cifras? Bueno, pues es una situación muy alarmante. México está considerado desde hace ya muchos años como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y concretamente el más peligroso en el continente americano. Así lo reseñó hace algunos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe. ¿De qué nos habla un país donde se vulneran tanto los derechos de los periodistas? Bueno, que la libertad de expresión está sometida, sin lugar a dudas, pues a una situación de riesgo, de peligro, donde la libertad de expresión no puede ejercerse correctamente en muchas zonas del país, porque, como lo ha mencionado la Comisión Interamericana, hay zonas silenciadas, hay lugares en el territorio nacional donde los periodistas ya no están dispuestos a cubrir una nota o a dar determinada información porque su vida corre riesgo. Hace algunas semanas, en una visita de trabajo que hicimos al estado de Sonora, nos reunimos con un periódico local y el director del medio nos dijo, bueno, aquí tenemos una regla muy clara, podemos hablar de narcotráfico, pero no de narcotraficantes, es decir, podemos hablar del tema, pero no podemos dar nombres porque eso ya es una sentencia a que nos van a amenazar, nos van a matar o van a atentar contra el medio de comunicación. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana desde hace ya muchos años han creado estándares específicos para la protección de los periodistas en el continente. Voy a reseñar algunos de ellos para que nos demos cuenta de qué manera estos estándares lo que intentan es crear condiciones óptimas o mejores condiciones para que los periodistas puedan ejercer su profesión en el país sin ningún tipo de problema. El primer estándar que menciona la Comisión y la Corte Interamericana tiene que ver con la prohibición de la censura previa. ¿Qué significa esto? Bueno, censura previa significa que por ningún motivo alguna autoridad, algún Estado, puede impedir la difusión o la distribución de alguna obra, ya sea una película, un libro, porque considere que su contenido está en contra de algún derecho. Voy a poner un ejemplo, en el caso Olmedo Bustos contra Chile, relacionado con la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo, el Estado chileno lo que hizo es prohibir la exhibición de la película bajo el razonamiento de que estaba en contra de las normas católicas, ¿no?, que defendía el Estado en ese momento. Al prohibir la película, el caso llega en su momento ante la Corte Interamericana y lo que dice la Corte es, a ver, si bien puedes tú estar en contra del contenido de algún documento, de algún libro, de alguna película, por ningún motivo puedes prohibir su exhibición. Entonces, a esto le llama censura previa, es decir, cualquier afectación que una persona pueda decir o tener respecto a alguna obra ya publicada, puedo hacerlo valer siempre y cuando sea posteriormente a la exhibición, pero el Estado no puede por ningún motivo prohibir esa exhibición bajo el argumento, sobre todo en este caso de Chile, de que se anteponía una convicción ética o moral del propio Estado chileno. A eso se refiere el primer estándar con prohibición de la censura previa, que el Estado no puede, por ningún motivo, impedir la divulgación de un material. El segundo estándar tiene que ver con la prohibición de las restricciones indirectas. ¿Qué significa esto de las restricciones indirectas? Bueno, hubo un caso muy paradigmático que llegó a la Corte Interamericana, que se llama el caso Ibcher-Broinstein contra Perú. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, que el dueño de un canal de televisión en Perú publica un reportaje pues muy duro, muy crítico contra las autoridades del Estado peruano, haciendo ver los abusos que se estaban cometiendo por el ejército en ese momento. ¿Y qué hizo el Estado peruano? Bueno, intentó hacer un procedimiento administrativo, ¿no? Inicia un procedimiento administrativo y determina que el dueño del canal, al ser un judío, un israelí naturalizado peruano, lo que dice el Estado peruano es, no cumplió con cierto requisito al momento de solicitar su naturalización como peruano y por lo tanto
le quito la nacionalidad peruana, identifico que mi Constitución prohíbe que un extranjero sea dueño de un canal de televisión y por lo tanto lo retiro como dueño del canal de televisión, ¿no? Es decir, una restricción indirecta supone una supuesta, ¿no?, bajo un argumento de supuesta legalidad, intentar o conseguir como fin último impedir la libertad de expresión, que fue lo que sucedió con este caso. Es decir, lo que estaba detrás de todo este supuesto procedimiento administrativo era afectar la libertad de expresión del dueño del canal de televisión que les comento. Entonces, se han creado algunos otros estándares. El tercero que les quiero mencionar es el de los límites a las sanciones civiles. ¿Qué supone esto? Bueno, el artículo 13 de la Convención Americana nos dice, por ejemplo, que el derecho penal es incompatible con la libertad de expresión, es decir, que por ningún motivo a una persona que ejerza su libertad de expresión puedo yo imputarle un delito. Es decir, que sí permite la vía civil cuando exista un supuesto exceso del uso de la libertad de expresión. Pero ¿qué pasó en un caso en Argentina, conocido como caso Fontevecchia y de Amico contra Argentina? Bueno, que en una revista en Argentina publican un reportaje sobre un supuesto hijo ilegítimo del entonces presidente Menem y se hace una demanda a la revista por la vía civil y se impone una pena económica pues demasiado alta a esa revista. El caso llega a la Corte Interamericana y lo que dice la Corte es, bueno, si bien la vía civil no se opone al artículo 13 de la Convención Americana, yo lo que advierto es que una sanción tan desproporcionada, aún sea en términos económicos, es decir, aún sea por la vía civil, puede afectar de igual forma que como lo hace el derecho penal. Entonces, lo que supone este estándar de imponer límites a las sanciones civiles es que tampoco la vía civil o las demandas económicas puedan verse como una alternativa que de igual forma afecte la libertad de expresión de alguna revista o de algún periódico. El cuarto estándar que les quiero mencionar es uno que tiene que ver con la manera en que los servidores públicos se expresan respecto a los medios de comunicación. ¿Qué pasó en un caso en Venezuela? Bueno, es un caso muy conocido porque en un momento cuando estaba en funciones el presidente Chávez, cierto número de funcionarios en Venezuela comenzaron a hablar de un canal de televisión y de sus trabajadores como enemigos del pueblo, fascistas y traidores de la patria. ¿Qué pasó en los días subsecuentes o en las semanas subsecuentes a la emisión de esos comentarios? Que cuando la gente en los lugares públicos, en los eventos públicos, se encontraba con los trabajadores de Globovisión, los agredía, les robaba el equipo, es decir, había afectaciones por parte de civiles contra los trabajadores de ese canal de televisión. El caso, digamos, llegó a la Corte en su momento, a la Corte Interamericana, y la Corte lo que analizó fue algo muy interesante. Lo que dijo fue, si bien las agresiones contra los trabajadores de ese canal de televisión no provinieron directamente de un servidor público, yo no puedo excluir de mi análisis el contexto en el que se dan esas agresiones, es decir, un contexto donde altas autoridades del Estado venezolano están haciendo comentarios agresivos, incisivos y discriminatorios contra ese canal de televisión. Y por lo tanto lo que sí puedo hacer es un razonamiento de incidencia entre los comentarios de altas autoridades del Estado y esas agresiones y por lo tanto condenó al Estado venezolano a reparar el daño a ese canal. Entonces, este cuarto estándar habla de eso, de que los servidores públicos, por su atribución, por su jerarquía, por su posición frente a los gobernados, deben en todo momento asumir un trato respetuoso porque su opinión, su ejemplo puede servir para que otras personas hagan lo mismo respecto a determinados, a los periodistas o a los medios de comunicación. Otro de los estándares
tiene que ver con la prohibición, como yo les decía hace un momento, del derecho penal. ¿Qué pasa qué ha pasado en algunos casos, incluso uno que tuvimos en la Comisión Nacional, que normalmente para intentar agredir a un periodista se le acusa de la comisión de algunos delitos? Les pongo este ejemplo. En 2015 recibimos en la CNDH una queja de un periodista que estaba cubriendo una manifestación pública en un municipio de Quintana Roo y estaba tomando fotografías, estaba divulgando lo que estaba ocurriendo ahí en una manifestación por la distribución de agua potable, y al estar distribuyendo esa información en sus redes sociales, de repente se entera que tiene una denuncia por el delito de sabotaje en su contra. Recibimos la queja, a los días nos enteramos que ya habían cumplido la orden de aprehensión en su contra y que se encontraba preso en una cárcel municipal. Nosotros lo que hicimos fue analizar el contenido de la carpeta de investigación, de la averiguación previa que estaba en la Procuraduría de Quintana Roo, y advertimos que no había ningún elemento de prueba en esa carpeta de investigación para justificar o acreditar el delito de sabotaje. Lo único que había eran sus publicaciones y algunas fotografías donde estaba este periodista grabando en video o fotografiando lo que ahí sucedía en la manifestación pública. Entonces, lo que hicimos fue hacer una recomendación donde advertimos y donde explicamos la jurisprudencia y los estándares internacionales relacionados con la libertad de expresión y con la prohibición de utilizar el derecho penal, y finalmente emitimos una recomendación al Estado de Quintana Roo, lo que derivó semanas después en la liberación de este periodista. Entonces, ¿qué supone este estándar? Que de ninguna manera puede emplearse el derecho penal y que normalmente cuando se acusa a un periodista de la comisión de un delito, siempre tiene que ver con que una autoridad se siente ofendida con una publicación e intenta desacreditar o criminalizar a algún periodista imputándolo de la comisión de algunos delitos. Entonces, bueno, estos son algunos de los estándares que tienen que ver con la libertad de expresión. A ver si podemos comentarlos brevemente después. Pero bueno, la idea de estos estándares es crear condiciones, crear, digamos, que la gente tenga conocimiento y sobre todo que los periodistas sepan que existen algunos principios ya acordados por la Comisión y la Corte Interamericana que tienen como objetivo precisamente proteger la libertad de expresión e impedir que sucedan algunas conductas como las que les he comentado en este momento. Bueno, muchas gracias. El doctor Rodrigo Santiago inició recordándonos que el derecho a buscar, a recibir, a difundir información, así como el derecho a defender el derecho de los demás o los propios derechos, son actividades de alto riesgo en nuestro país. Nos hizo el favor de mencionar algunos de los estándares que habría que tomar en cuenta cuando hablamos del derecho a la libertad de expresión y del papel que juegan los periodistas en este sentido. Yo le solicitaría a la maestra Heréndira Cruz Villegas que nos pudiera hacer un comentario respecto de lo que sucede en esta actividad cuando quienes son las protagonistas son las mujeres, cuando son las mujeres defensoras de derechos humanos o cuando estamos hablando de mujeres periodistas. Muchas gracias. Gracias, Consuelo. Aprecio la mesa y estar aquí con mis compañeros de la Comisión Nacional. Particularmente aprecio a la doctora Olga y nuestro distinguido doctor también, que nos invitaron a este espacio de reflexión en este ciclo de conferencias que se han dado. Muchas gracias. Bueno, primero decir que todo termómetro de una democracia son los derechos humanos. Los derechos humanos son quienes nos van a dar claridad de cuál es el estado del arte de un país que se digna ser democrático. Y más cuando observamos quién defiende estos derechos humanos, quiénes somos los que defendemos esos derechos humanos y por qué los tendremos que defender, porque no tendría que existir entonces sujetos defensores de derechos humanos si hubiera un Estado pleno democrático.
Y justamente recientemente en enero de este año vino el señor Ford, que es justamente el relator de Naciones Unidas para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Y en esta reunión, curiosamente, ya había más o menos como unas 800 personas que se reunieron, que venían de diferentes espacios, porque también los periodistas defienden nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a estar informados. Y en este espacio, el 60% éramos mujeres, que ahí se hacía una revisión muy puntual de aquellos elementos sustantivos en esa dimensión de la defensa de los derechos humanos. En esta perspectiva, uno de los elementos que salieron es justamente este contexto en el cual se hacen estos procedimientos de defensa, y uno de los cuales nos parece necesario colocar, que son las personas indígenas y de pueblos afrodescendientes, que es un tema muy importante que no podemos dejar de lado y que además están particularmente en un sector de alta vulneración. Y por supuesto las defensoras de derechos humanos, quienes somos también que en el día a día y en lo cotidiano defendemos nuestras condiciones de vida. En esta lógica también el propio relator señalaba que él se sorprendía de esta crisis civilizatoria que padecíamos en México y que justamente no dimensionaba, o sea, se sorprendía que cada día iba en aumento, porque un año antes también había venido, o sea, no es posible que en México no se disminuya. Y entonces, al final del día, pues hizo una reflexión de los contextos, que me parece que hace falta también colocarlos aquí, porque los casos se deben de leer en una lógica hermenéutica, es decir, en una lógica que permita tener diversas dimensiones de mediación analítica que nos den claridad de las causales por las cuales son agredidos o agredidas quienes defienden la libertad de expresión en este país y quienes defienden los derechos humanos. Sin duda alguna, pues, una de las situaciones que se observaba es que no hay estas condiciones, no hay condiciones mínimas básicas para esta defensa, y efectivamente hay territorios donde no solamente se silencia, sino silencian, y donde claramente estos espacios formales incluso no existen ni siquiera defensores y defensoras de derechos humanos. En un mapeo de las diversas entidades de la República Mexicana que veníamos a ese espacio, curiosamente no había muchos defensores en Tamaulipas o muchos defensores de Sinaloa, porque pues efectivamente hace mucho más complejo construir procesos de defensa en contextos tan adversos. Sin duda alguna, estas condiciones pues se reflejan también en otros elementos de carácter estructural, que seguramente mi compañero el sexto visitador va a comentar, pero que me parece sustantivo colocar. Sin duda, el proceso económico de este país, cultural, social y medioambiental, nos hacen día a día a generar procesos de defensa. Y quienes defendemos los derechos humanos tenemos otra mediación más compleja por el simple hecho de ser mujeres, porque la descalificación y la difamación se agrava aún más por el simple hecho de ser mujeres. Está documentado, la CEDAW, que es el Consejo por la No Discriminación hacia las Mujeres, por sus siglas en inglés, señala en el resolutivo que hizo en 2013, imagínense, para México, es el 68/101, donde señala claramente su preocupación por las defensoras de derechos humanos en este país, donde claramente se observa que por solamente su identidad de ser mujeres, su condición de género, su situación incluso étnica, por su lógica identitaria, eran mediaciones en las cuales exponían mayor vulnerabilidad por el simple hecho de ser mujeres. Esta situación se agrava aún más también cuando hay otra intervención, que son las condiciones de los pueblos y comunidades indígenas, donde además ser mujer y ser indígena, pues es una triple discriminación, porque obviamente la descalificación se da aún más. Yo misma, antes de ser servidora pública en la CNDH, fui parte de movimientos sociales y solo por mi ser moreno o por ser de un barrio popular, del cual me siento sumamente orgullosa, y en el cual luchábamos por la construcción de una vida digna,
Solo por eso nos discriminaban y nos descalificaban y por supuesto nos decían, ya vinieron las mujeres que vienen a hacer otra vez, otro descalificativo, revoltosas, las que no tienen nada que hacer, e incluso otros improperios poco afortunados para nuestra condición de solo ser mujeres, y muchas de ellas pues en una condición triple condición de pauperización, de pobreza. Entonces, esta cuestión me parece muy compleja porque también se criminaliza no solo la defensa y la promoción de los derechos, sino la propia pobreza. Estamos en un país donde se criminaliza la pobreza y se criminaliza la condición de identidad de ser mexicanos y mexicanas porque vivimos en un país de morenos, de gente de tez morena. Un elemento también adicional a esto es la lucha por la defensa de la tierra y por supuesto al medio ambiente, que entenderé que se abordará. Sin embargo, no debo dejar de visibilizar que en este sexenio que acaba de terminar murieron 57 personas defensoras de la tierra, todas ellas y todos ellos indígenas que lucharon y sigue su lucha vigente por la cuestión de la implementación de megaproyectos y de situaciones de industrias extractivas en el sureste de este país y por supuesto en las partes del norte del país, porque aquí insisto en la mediación indígena, que es otro elemento muy importante dentro de los procesos de criminalización e incluso de judicialización por la defensa de los derechos humanos. Si bien en el resolutivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo, tanto en el punto 5 y en el punto 16, se señalan mecanismos donde se debe de fomentar la inclusión de nosotras las mujeres en la defensa y promoción de los derechos humanos y, por supuesto, la promoción al desarrollo y a la defensa de nuestros derechos para el desarrollo, porque no están peleados los derechos humanos y menos la defensa de los derechos humanos para la lógica del desarrollo. Efectivamente se sigue estigmatizando, se siguen generando estos dispositivos contrarios a estos dispositivos en esta dimensión. Lo más grave es cuando se dan también procesos de complicidad del Estado, donde el propio Estado mexicano, en algunas entidades federativas, ni siquiera hay posibilidad de judicializar los agravios o incluso el propio registro, porque fueron ultimadas las personas que defendieron sus derechos humanos, ni siquiera aparecen como defensores. Es decir, no se registra la agresión y lamentablemente el deceso por una condición de defensa. Simplemente es una muerte común y corriente, obviamente del foro común, y donde no hay un registro, hay un subregistro claramente de este tipo de cuestiones. Cerraré comentando que efectivamente hay un proceso de una cultura donde ha estigmatizado a los derechos humanos como estorbosos. Incluso las instituciones públicas de defensa y promoción de los derechos humanos también han sido estigmatizadas. Se señala que solo se defienden delincuentes y también, obviamente, a los defensores de derechos humanos se les señala como delincuentes. Esta lógica que nos hace ser atónitas, pues también es fomentada por el Estado y es también parte de una política global, no solo es exclusiva en nuestro país, lamentablemente. Hay un informe que se lo recomiendo de Jazz Internacional, que es una red internacional de defensoras, que señala en África, en Asia, cómo se ha criminalizado la protesta y la defensa de los derechos humanos en esta dimensión poco afortunada. Ya no señalar pues de la falta de medidas de protección adecuada. Existe un mecanismo nacional de protección a defensores de periodistas y defensores donde yo fui de las pioneras por las agresiones que sufrí personalmente y que desafortunadamente a 10 años que luchamos para que existiera este mecanismo, donde ahora ya tiene un asiento en nuestra institución, la CNDH, donde Rodrigo va, aún falta mucho por avanzar porque consideran que una forma de protegernos a los defensores es con un botón de pánico donde a veces no funciona o no te contestan. Sin duda hay una gran agenda larga para la construcción de leyes y armonización de las mismas con perspectiva indígena y de género. Los diálogos legislativos deben de darse no solamente a nivel federal, sino también a nivel local y efectivamente generar los protocolos eficaces de investigación y de reacción pertinente en los sistemas de seguridad pública locales para este tipo de tareas. Cerro diciendo
que la lucha contra la impunidad es de todos y todas, y que todos y todas somos también defensores y defensoras de derechos humanos, y que no deberíamos estar en esta mesa si viviéramos en un México verdaderamente democrático. Agradezco la intervención de la maestra Heréndira Cruz. Ya nos adelantaba que los derechos humanos son un termómetro fundamental para dar cuenta de cuán efectivo es un Estado democrático y de derecho. Planteó cuestiones interesantes como, si bien ya estas actividades de ejercer el periodismo o defender los derechos humanos es una actividad de riesgo en nuestro país, esto se acrecenta cuando se trata de mujeres y cada vez que se le acumula una variable más, la vulnerabilidad se va acrecentando. También ella ya empezó a dar cuentas de los desafíos que enfrenta este país para una adecuada protección de periodistas y defensores. Pasaría ahora el uso de la voz al doctor Carmona, quien también desde una perspectiva muy interesante va a plantearnos justamente la relación que tiene que ver este tema con los derechos económicos, sociales y culturales. Ya adelantaba la maestra Cruz Villegas que uno de los grupos más vulnerables son justamente los defensores de la tierra, los defensores del medio ambiente, y dio ahí algunas cifras. Pero también está íntimamente relacionado con el tema del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. De ahí que escucharemos a continuación al doctor Carmona. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos. Saludo a mis compañeras, a mi compañero de la mesa, con quienes tengo el honor de compartir el día de hoy, y la verdad es que escuchándolos, creo que de alguna manera han ido allanando el camino. Yo en principio quiero no solo agradecer la oportunidad, sino felicitar que estas jornadas ya lleva 19 ediciones, ¿no? Y es todo un clásico, ¿no? Podemos decirlo, y que siempre generan mucho interés, por supuesto, porque nos van actualizando en estas temáticas. De ahí que pues agradezco al instituto, mi casa, a la doctora Olga, al doctor Sergio García Ramírez, de nueva cuenta sus esfuerzos para hacerlas posibles. El tema y la relación yo diría, de las defensores de derechos humanos con la materia penal se puede ver desde distintas vertientes. Yo diría en principio que tenemos a veces problemas, uno, de cómo se criminaliza, vamos a llamarlo así, porque así lo llaman internacionalmente, a veces estas labores de defensa de los derechos humanos. Esto es, cuando existe un uso, vamos a decir, o abuso o desvío del uso del derecho penal, de la propia Procuración de Justicia, como una forma de amedrentar, acallar, etcétera, a defensoras y defensores. Es una parte, una vertiente. Otra, por supuesto, son los delitos de que son o pueden ser víctimas quienes participan en la defensa de los derechos humanos. Y hay otro tipo de cuestiones, se las planteo así porque no son cuestiones totalmente resueltas, son como diríamos a lo mejor una investigación de tipo penal, son indicios que a lo mejor les interesarán a ustedes ahondar como temas. A mí, a partir de la experiencia en la Comisión Nacional, a partir de los casos, las situaciones, me ha preocupado el tema, me ha dado vueltas, la cuestión de cuando el problema no son los delitos en contra de estas personas o cómo se utiliza la maquinaria
a veces para frenar, para sancionar, para obstaculizar, etcétera, sino a veces el problema que está en las propias normas, los tipos penales. Me parece que un país, como decía la maestra Heréndira, un país democrático, requiere una revisión constante de la razonabilidad de su derecho penal. Esto es, meternos no solo al tema de la estructura, de los procedimientos, plazos, etcétera, sino los aspectos sustantivos de los tipos penales que tenemos previstos, ¿sí? Y cómo algunos de estos tipos penales, por la forma en que estuviesen estructurados, pudieran fácilmente ser, digamos, utilizados con otros fines diversos a una genuina procuración e impartición de justicia. La situación de las defensoras y defensores en particular, en cuestiones relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales, pero en específico los ambientales, ha sido señalado, puesta de manifiesto, no solo por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también prácticamente por diversos órganos de las Naciones Unidas, por la propia Comisión Interamericana, porque es una situación, digamos, que obstaculiza el goce efectivo de los derechos, pone en riesgo no solo los derechos de quienes los defienden, sino los derechos de a quienes están defendiendo, y que en la mayoría de las ocasiones son personas que forman parte de grupos en, digamos, como se conocía, situaciones de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, que de otra manera no tendrían una voz para hacer valer sus derechos. ¿Qué es lo que hemos observado a lo largo de esta experiencia? En ocasiones, en efecto, cuando existen estos llamados megaproyectos, ¿no?, o obras de infraestructura de una dimensión considerable, cuestiones relacionadas con algunas concesiones, etcétera, generan, por motivo de la falta sobre todo de información, ya no hablo del tema de la consulta, que es un tema propio de un derecho humano, de comunidades, etcétera, con características muy específicas, sino el solo hecho de no brindar a la población información adecuada, oportuna, amplia, entendible, asequible, es, en mi experiencia, lo que genera muchos de estos roces y conflictos. Las personas no saben qué hacen una empresa, qué hace una maquinaria, qué están haciendo estas personas, de repente ven su entorno, su vida cotidiana se ve de alguna forma alterada o amenazada, y eso es en ocasiones motivo de conflicto, ¿sí? Y cuando las autoridades además, dejen ya el tema de la información, cuando no tienen oficio o las herramientas para una adecuada participación ciudadana, ¿sí?, no solo en el tema de consulta, sino pensemos en otras comunidades o en otros sectores que no necesariamente siendo una comunidad indígena, también tenemos, por ejemplo, en la ciudad, pues tenemos derecho a saber quién está haciendo la obra, para qué va a servir la obra, cuánto tiempo vamos a sufrir las consecuencias de una determinada obra, cuáles son las alternativas para paliar los efectos de la obra, etcétera. Si no tenemos esos aspectos, eso genera mucha tensión y en ocasiones conflictos. ¿Qué es lo que sucede? Las y los defensores, en ocasiones, pues haciendo uso de sus derechos, se manifiestan, ¿no?, se llevan a cabo algún tipo de expresiones, manifestaciones, bloqueos, situaciones donde se ponen las personas entre la maquinaria, ¿no?, y la obra, etcétera, y la autoridad ausente, ¿sí? Cuando es la propia autoridad la que tendría que intervenir de manera preventiva en cumplimiento de sus obligaciones a los derechos humanos para, desde ese instante, tratar de resolver la situación. ¿Qué es lo que pasa? Dejan que corra la situación. Hasta que no hay alguna persona lesionada, hasta que no hay algún enfrentamiento, hasta que no hay una situación que de repente rebasa incluso a las personas, es entonces cuando interviene, digamos, las autoridades. ¿Con qué? Pues con el puño de hierro del Estado, ¿no?,
con el derecho penal, con la procuración de justicia, etcétera. Ese es un factor común que de alguna manera hemos venido detectando en este tipo de cuestiones. De ahí la importancia, ¿sí?, de que las personas conozcan, uno, que la labor de protección, de defensa de los derechos humanos de otras o de otros está reconocida internacionalmente. Existen instituciones no solo nacionales sino internacionales dedicadas a la protección, a la salvaguarda de esta función en particular. Por supuesto tienen sus derechos humanos propios, pero además por la labor que realizan hacia los derechos de otras personas, otras comunidades, tienen, digamos, una serie de protección o deben tener una protección, vamos a llamarlo así, reforzada o particular. En este sentido, por supuesto, hay relatores a nivel de Naciones Unidas, relator a nivel de la Comisión Interamericana. En nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo ha emitido recomendaciones generales o específicas, sino también ha utilizado las medidas cautelares, que es una de las herramientas que tenemos al alcance cuando tenemos acceso a una situación inmediata que puede ser de riesgo, pero sí observamos que todo esto, desafortunadamente, no ha sido suficiente. Esto tiene que ver con varios derechos. Por supuesto, no solo el derecho mismo a defender los derechos de los demás, sino también, como decía yo, el derecho al acceso a la información, el derecho a la propia información, y que las propias autoridades tienen responsabilidades para dejar en claro a las personas cómo se está, digamos, qué se está realizando, cómo se está realizando, cuál es el impacto que va a tener en las comunidades, etcétera. Nuestro país, formando parte de la comunidad internacional, ha tratado de dar especial énfasis a la llamada Agenda 2030. Esta agenda contiene, ¿sí?, algunos de los objetivos de la agenda en específico, vinculados con diversas temáticas, pero por supuesto también que tienen que ver con la paz, con la seguridad, con el ejercicio de los derechos en general. Y yo me voy a dedicar en estos pocos minutos que me quedan, 2-3 minutos, a destacar la importancia, en particular en temas de medio ambiente, de un acuerdo recientemente abierto, digamos, suscrito por algunos países y abierto a la ratificación, ¿sí?, que es el acuerdo llamado de Escazú. Este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado el 4 de marzo del 2018, precisamente en la ciudad de Escazú, Costa Rica, e incluye este instrumento disposiciones para garantizar, lo que ya señalaba yo, el acceso a la información, la participación y acceso a la justicia, así como para proteger la labor de las personas defensoras del medio ambiente. Este acuerdo regional, que se origina en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río +20, se fundamenta en el principio 10 de la Declaración de Río y de 1992, y que se sustenta en el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar, en su caso, la reparación integral de los daños. Sobre tales prerrogativas, el relator especial sobre derechos humanos y el medio ambiente ha reiterado que el acceso a la información, la participación y la justicia son esenciales para garantizar el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. El artículo 9 en particular del acuerdo regional establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes, según lo señalado por el propio relator, constituye el segundo grupo más vulnerable y más proclive a perder la vida a causa de sus actividades. Conforme a dicho precepto, deben adoptarse medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones a las personas defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
la Comisión Nacional ha insistido en la importancia de que nuestro país ratifique este instrumento internacional. Quiero decirles que en su momento se anunció con bastante contundencia la suscripción, pero sabemos técnicamente, desde el punto de vista jurídico, que la suscripción no es la ratificación. La suscripción es un adelanto de la voluntad del Estado, pero no lo vincula jurídicamente. De ahí que es necesaria la ratificación del Estado para que junto con otros hagan posible que entre en vigor este instrumento internacional. Con ello no quiero decir que la sola ratificación de un instrumento internacional va a resolver la problemática. Con esto, digamos, qué bueno fuera que al emitirse una norma, al ratificarse un instrumento, se solucionaran los problemas. No es así. Sin embargo, sí abona a una pieza más para poder hacer posible, para facilitar, digamos, la protección a las personas defensoras y defensores. Después de la ratificación, una vez entró en vigor o en el ínter, se tiene que realizar una importante labor de armonización normativa. Esto es, que las obligaciones derivadas del instrumento caigan en el ámbito de la normatividad que permita hacerla efectiva en casos concretos. Yo simplemente terminaría esta parte o este comentario con el énfasis en este instrumento y en la necesidad de que entendamos este contexto de que las personas defensoras y defensores son víctimas de delitos, no solo por parte de autoridades, pero también pueden serlo, que en ocasiones se observa que la Procuración de Justicia se utiliza para frenar, obstaculizar o sancionar estas actividades de manera, digamos, muy sutil en ocasiones, y que también existen problemas que tenemos que analizar a partir de la razonabilidad de los tipos penales que estén en los linderos del ejercicio de algunas libertades, como es la defensa de los derechos humanos o el derecho a la manifestación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta primera intervención y por haber incorporado el elemento internacional, no solamente con los instrumentos, sino con los mecanismos de protección para periodistas o defensores de derechos humanos. Vamos a hacer una segunda ronda también de participación breve de cada una de nuestros panelistas. Muchísimas gracias, he estado ya recibiendo muchas preguntas, lo que demuestra el interés que tienen por esta mesa, se los agradecemos mucho, para que después de que concluyan esta segunda ronda podamos dar paso a las respuestas. Esperaríamos de manera integral que hicieran un esfuerzo de síntesis nuestros panelistas para no dejar ninguna de estas respuestas en el aire. Cedo nuevamente el uso del micrófono al doctor Rodrigo Santiago para esta segunda intervención, por favor. Gracias. Bueno, nada más quisiera hablar muy brevemente de otro de los temas que vemos en el programa de agravios a periodistas y defensores, que es precisamente el tema de las agresiones contra quienes dedican su vida y sus actividades a defender los derechos humanos de todos nosotros. Ya comentaba la cuarta vistadora del gran número de agresiones contra personas defensoras. Es una situación que desde hace muchos años ha preocupado a la Comisión Nacional. Concretamente, el programa de agravios a periodistas y defensores se creó en el año de 1991, es decir, pocos meses después de creada la Comisión Nacional, ya había un programa especial de atención a periodistas y defensores, y los defensores en específico están sometidos a presiones, a represalias, a criminalizaciones de distinto tipo. Algo de lo que voy a comentar tiene que ver con la pregunta que me plantean, porque tiene que ver con el caso de la periodista y activista de derechos humanos Lidia Cacho. Lidia Cacho publicó un libro en 2004 que se llama Los demonios del Edén. En este libro, lo que hace la periodista es hacer una serie de denuncias
de abusos y trata de personas, donde estaban implicados pues algunos empresarios y figuras públicas. Hace esta publicación como defensora y como periodista, y meses después presentan una denuncia contra ella por los delitos de difamación y calumnias. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, que la Fiscalía de Puebla, la entonces Procuraduría de Puebla, integra un expediente. El empresario se duele de que las publicaciones en ese libro contenidas afectaban su imagen, que lo difaman y lo calumnian, y se hace pues todo un operativo para localizar a Lidia Cacho en Cancún. Es detenida y es trasladada en un vehículo a la ciudad de Puebla y detenida. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, que estamos en un ejemplo muy claro donde a alguien que se dedica a divulgar información, a publicar un libro y a ejercer una actividad de defensa de derechos humanos, denunciando los crímenes que estaban cometiéndose por algunos empresarios, pues recibe el castigo, la utilización de las instituciones públicas para criminalizar a una persona, es detenida en Cancún y trasladada al estado de Puebla. Algo muy interesante ocurre en este caso porque, bueno, se dio una recomendación de la CNDH en 2009, hubo algunas detenciones, pero el caso llegó finalmente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hace algunos meses publica una resolución importantísima porque reconoce que el Estado mexicano es responsable de una serie de conductas cometidas contra Lidia Cacho que vulneraron sus derechos humanos. Concretamente dice, Lidia Cacho, o sea, el Estado mexicano vulneró los derechos de Lidia Cacho a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de tortura y tratos crueles, a la detención arbitraria y a la libertad de expresión. ¿Qué vemos en este caso? Bueno, que finalmente tuvieron que transcurrir 15 años para que pues finalmente una autoridad, un comité como el de Derechos Humanos de la ONU, reconociera, ya que algunas instituciones ya lo habían hecho, pero bueno, reconociera finalmente que el Estado falló, que el Estado utilizó las instituciones públicas para afectar la libertad de expresión de esta periodista y de esta activista. El caso de Lidia Cacho, como les digo, pues es un ejemplo claro de cómo el Estado, a partir de la existencia de tipos penales tan difusos o tan difíciles de establecer y que finalmente los diversos organismos han llamado a su eliminación, México es de los pocos países que aún conserva, si no mal recuerdo, en 12 o 13 códigos penales del país, estas figuras de difamación, calumnias e injurias, que son conocidos como los delitos contra el honor. Normalmente la Comisión y la Corte lo que han dicho que estos delitos no pueden seguir estando en los códigos penales, porque normalmente se utilizan para afectar la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos. Entonces, bueno, finalmente el caso de Lidia Cacho es un caso donde vemos responsabilidad del Estado y donde vemos muy claramente cómo se utiliza el derecho penal para afectar o bien las labores de activismo o bien las labores de libertad de expresión de una persona, y creo que es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de ceder el uso de la voz a la maestra Cruz Villegas, solicitaría a mis colegas que también pudieran hacer alusión a las recomendaciones generales que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son referentes muy importantes. En el caso de defensores y de periodistas hay dos muy importantes recomendaciones generales. En el mismo caso, sobre consulta previa la tenemos. Entonces pueden articular sus intervenciones también haciendo mención de estos instrumentos importantes. Por favor, Heréndira. Bueno, comentar que hay varios elementos que voy a conjuntar con las preguntas que llegaron y me voy a disculpar porque tengo un viaje a Tijuana.
entonces tengo que salir corriendo y por el tráfico me complica un poco el nervio y voy a procurar recuperar algunas de las preguntas que muy generosamente me han hecho llegar y algunos otros elementos que quisiera ir cerrando. Bueno, señalar que dentro del proceso de atención a defensores y defensoras de derechos humanos, efectivamente hay un tema que es un reto importantísimo que tiene que ver con la defensa colectiva de los derechos y que en efecto ya un poco esbozaba algunas cuestiones de algunos casos que pueden darse en la Ciudad de México, pero hay casos mucho más complejos en las comunidades indígenas, sobre todo por insistir por las hermenéuticas de la lógica de la identidad comunitaria e indígena, que es una cosmovisión totalmente diferente a una cosmovisión que desde una ciudad podamos mirar, ¿no? Tal vez en algunos barrios o comunidades por tipo de tejido social, pero no necesariamente es la realidad de una comunidad. Y en un proceso de una comunidad los territorios son sagrados, los territorios tienen que ver con una serie de significados y significantes que no necesariamente por nuestra mirada occidental nos parezcan significativas. Entonces, por eso me parece que un desafío fundamental es cómo generar protocolos de intervención y de protección desde estas miradas y estas cosmovisiones para generar garantías para estos defensores de la tierra y defensoras de la tierra desde esas cosmogonías indígenas. Entonces, hemos estado insistiendo en esta parte y un tema toral dentro de ello es, por supuesto, el tema de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Tenemos una recomendación, que es la 16-2017, que tiene que ver claramente con este tipo de cuestiones, donde la Comisión Nacional incluso insta para que se generen los procesos legislativos pertinentes, para que se hagan una armonización para la intervención en ello, y sobre todo de cara a los diversos anuncios que el gobierno formalmente ya ha hecho en curso, y que es necesario para evitar cualquier tipo de conflicto, y sobre todo la base de todo este proceso debe de ser el diálogo y el consenso con una información pertinente. La gente no se opone al desarrollo siempre y cuando se les informe correctamente la situación en la cual se van a tener que enfrentar. Me parece que un tema también importante dentro de los desafíos que se deben de atender es justamente cómo se sensibiliza a las autoridades, y esto de manera reiterada la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido en sus diversas recomendaciones. Recientemente sacamos, bueno, hay 2 recomendaciones generales que seguramente el doctor Santiago colocará, pero en particular quiero decir una de una defensora de derechos humanos en Tamaulipas, que recientemente salió también la recomendación, que fue muy importante colocar. Primero, tener procesos y protocolos de investigación con perspectiva de género, que fue lo que colocamos como institución, y lo segundo, tener la sensibilidad adecuada y los procesos de reeducación para que quienes atienden este tipo de tareas de defensores y de derechos humanos y derechos de este ámbito, pues puedan tener una revolución, y luego en el sentido profundo, de estas miradas donde también tienen estas lógicas profundamente discriminatorias o incluso de machistas, de hecho, para este orden de cosas. Hay una parte que me parece que también es necesario observar, que algunos territorios, este país tiene territorios que por aquiescencia o por omisión o por ausencia no pueden ser, correctamente atendidos o pertinentemente atendidos, sino tiene que haber un fortalecimiento del tejido social por la presencia también de grupos delincuenciales. Y me parece muy importante cómo se reestructura ese tejido social, porque no solamente se genera, y la propia CNDH ha estado muy clara, que los procesos de seguridad no tienen que generarse a través de miradas militarizadas, sino con una lógica que permite el fortalecimiento de un tejido social. Y justamente el fortalecimiento de tejido social se genera a través de los liderazgos intermedios, como son los defensores y las defensoras comunitarias en los territorios, que saben bien de los territorios y que están ahí luchando a favor de la dignidad de las personas, y me parece que hay un reto ahí fundamental como instituciones del orden de Estado.
Hay unas preguntas de orden más jurídico, que qué sucede si una autoridad no cumple con las recomendaciones. Creo que ha habido ya un proceso muy evolucionado. Yo debo decir, de hace 15 años que venimos trabajando en materia de derechos humanos en recomendaciones y casos de este tipo. En lo personal, creo que ahora ya hay una mayor sanción moral sobre aquellas autoridades que no acatan. Incluso recientemente en un municipio de Sinaloa, Ahome, no aceptaba una recomendación de la institución y fue llamado el presidente municipal al Senado de la República a fin de rendir cuentas el por qué daba su negativa para esta recomendación de un tema muy sensible que como Comisión Nacional estábamos haciendo. Entonces es parte del proceso y que es muy importante. Yo decir que una labor fundamental es el reconocimiento que debe de hacerse pública y formalmente las personas defensoras de derechos humanos. Hay un proceso muy grave de estigmatización de las personas que defendemos los derechos humanos y me parece muy delicado que nosotros también repliquemos como sociedad este tipo de estereotipos inadecuados para que incluso, como bien colocaba el doctor Carmona, pues incluso se criminalice y se punibilice la defensa de los derechos humanos. En esta lógica debemos de revisar también el papel que juegan los diversos sectores del poder económico en este ámbito y afortunadamente Naciones Unidas ya dio una resolución formal sobre el papel de las empresas y la defensa de los derechos humanos, que es un gran avance para quienes defendemos los derechos humanos porque justamente ya no es un tema entre particulares, sino ya también hay una responsabilidad formal de las instituciones del orden privado cuando violentan o agravian en términos de la integridad y dignidad de las personas. Sin duda, pues es necesario fortalecer las capacidades de las autoridades locales, sobre todo. Es muy urgente que haya una lógica homologada de intervención. Hay un sistema, pero me parece que no hay una dimensión homologada para un sistema concatenado de mecanismos de prevención y de protección, porque definitivamente pues no es que se pongan policías para las personas, sino mecanismos justamente que prevengan y atiendan y reaccionen de manera pertinente en el momento necesario. Por último, quiero decir que es urgente que la perspectiva de género también se desmitifique y que también que se quite ese estigma de nosotras las mujeres sobre una lógica de la lucha también feminista y en esta lógica también de los espacios de la defensa legal desde una mirada feminista, porque también se observa y nosotras mismas somos hasta punibilizadas por el simple hecho de poder colocar en la mesa que se mire con otra mirada también la defensa y promoción de los derechos humanos. Yo quiero no dejar de colocar la importante necesidad de visibilizar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La mayor parte de estas comunidades están en los 50 municipios más pobres de este país y justamente la defensa y promoción de los derechos humanos de estas comunidades tiene una razón de ser que se llama dignidad. Y por eso es necesario que justamente ayudemos y coadyuvemos para que se protejan y se respeten los derechos humanos de estas comunidades a fin de que se garanticen plenamente los derechos humanos. No me resta más que agradecer al doctor Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas, esta fabulosa y ya tan necesaria, ya es también necesaria la reflexión de estas jornadas que ustedes colocan. Yo me disculpo de verdad porque tengo que salir corriendo, la necesidad me apremia y debo decir también que quienes no sepan, estamos a partir del 25 de noviembre en las 16 días de activismo a favor de nosotras las mujeres, a fin de sensibilizar y erradicar todo tipo de violencia contra nosotras. No es posible que en este país sigan muriendo todos los días 7 mujeres por actos violentos. Gracias. De verdad, Heréndira, te apreciamos muchísimo que te hayas dado el tiempo, con tan poco tiempo, para poder estar con nosotros en esta mesa. Te deseamos buen viaje, buena jornada,
de trabajo en Tijuana, y continuamos con nuestros dos compañeros que continúan hasta el final en esta mesa. Cedo ahora el uso de la palabra para su segunda intervención al doctor Jorge Carmona Tinoco. Me voy a guiar por las preguntas que me hacen. Tengo dos aquí, que van muy ad hoc con lo que ya comenté. Uno, ¿qué papel juega el derecho penal en la defensa de los derechos humanos? Bueno, por supuesto, es una pregunta amplia. Yo diría algunos comentarios muy rápidos. Muchas gracias. Uno, hay en materia de derechos humanos, hay obligaciones derivadas sobre todo de los tratados internacionales o algunos tratados que establecen como una obligación del Estado de manera explícita la tipificación como delitos de determinadas conductas. Tenemos los casos de la tortura, tenemos los casos de la desaparición forzada, tenemos los casos de violencia contra la mujer, por ejemplo. Esa es una de las maneras, como un deber, de acuerdo con el tipo de conducta, señala el tratado en particular, incluso algunos de ellos, que se deben tipificar como conductas delictivas de carácter grave, ¿no? Así lo señala. Otra de las maneras, por supuesto, en el caso en particular de las y los defensores, es, yo recuerdo en mi experiencia, digamos, profesional, que ya se señalaba en estos temas hace poco más de 20 años, que la mejor forma de prevenir estas acciones en contra o los delitos en contra de las y los defensores era, por supuesto, el combate a la impunidad. Si una conducta, si una agresión a una defensora o un defensor no tiene una investigación pronta, eficaz, con resultados, no hay consecuencias, esto es, prevalece la impunidad, pues empieza a generar todo digamos, una bola de nieve que hace incluso en ocasiones o que hace pensar que no pasa nada si se comete una de estas conductas. El propio derecho penal tiene sus técnicas, diría yo, que deben ser consideradas para efecto si cierto tipo de conductas que se cometan en determinada circunstancia, contexto o persona que se dedicaba a alguna actividad amerita o no, por ejemplo, alguna sanción agravada, ¿no? Sería el caso. Esa es alguna de las cosas. Pero creo yo, por eso les hablaba yo de las distintas aristas para ver el tema, porque no solo el tema es de los delitos en contra de los defensores, sino a veces el uso de la Procuración de Justicia o el derecho penal contra esa labor o generando situaciones ambiguas que pueden obstaculizar la labor. Les voy a poner un ejemplo. El tipo penal, por ahí seguramente están en algunos códigos, de criminalizar, hacer como una conducta penal, el que se oponga, la persona que se oponga a una obra pública. Así de ambiguo. No se está considerando los avances que ha habido, habría que ver desde cuándo está ese tipo penal, aunque el contexto histórico, habría que ver los avances en derechos humanos y cómo se hace compatible ese tipo penal con el ejercicio de las libertades públicas, con libertad de expresión, con derecho de manifestación, etcétera. ¿Cómo se hace compatible? Y esto me lleva a una de las posibles soluciones, no soluciones, sino de los caminos a seguir. Tenemos ahora, a partir de la Reforma Constitucional 2011, con el criterio de la Suprema Corte sobre el caso Radilla, tenemos ahora una obligación de las y los jueces del control de convencionalidad. ¿Esto qué implicaría? Que si un juzgador, ¿sí?, estuviera frente a un asunto en donde se está viendo la necesidad de calificar determinados hechos para efecto de si resulta aplicable un tipo penal, pues tiene que hacer también el control de constitucionalidad y convencionalidad difuso. Es un deber, no es una opción.
Y me parece que ahí está una posibilidad para que se pueda frenar, por así decirlo, a tiempo las posibles afectaciones a las y los defensores. Otra de las formas, me dicen, para terminar la criminalización de la defensa de los derechos humanos de manera efectiva, pues por supuesto les diría yo en los casos que hemos visto, hacer este tema no solo del control, sino ir a la causa original, y eso excede el tema del derecho penal. Les decía, en algunos casos las propias autoridades administrativas, al no fomentar el acceso a la información, al no señalar a las comunidades qué obra se está realizando, quién le está realizando, por qué, o al no intervenir adecuadamente, ¿sí? Y no digo las autoridades de procuración de justicia, estoy hablando de las secretarías de gobierno, por ejemplo, ¿sí? Al no actuar adecuadamente y a tiempo, lo único que hacen es propiciar estos brotes de enfrentamiento que después no queda de otra más que llegar con el tema del, decía yo, de la procuración de justicia, y eso ya nos mete en otra arena, las cuestiones que fueron originadas por una falta de deberes, de cumplimiento de los deberes del propio Estado. Sí. Entonces, una de las formas es, si notan un poco, más que enfocarme en algo que ya mencionó la maestra Heréndira, el propio doctor Rodrigo, que es un poco fijarse en el después. Sí, en el después está el tema pues, de un botón de pánico, de la seguridad que se pueda brindar, etcétera, pero eso es el después. Yo creo que hay que enfatizar, como ellos lo hacen bien, el después, pero también el antes. Lo preventivo aquí es lo más importante, y lo preventivo implica la lucha contra la impunidad. Si no se abate eso, no habrá mecanismo que sirva, no habrá fondo de ayuda, no habrá medida que sea suficiente si no se abate y se manda un mensaje de que esto va en serio, de que esto tiene consecuencias. Ese sería mi planteamiento. Y por último, la ratificación del acuerdo de Escazú, ¿de qué forma impactaría en la protección de los defensores? Como yo lo señalaba, el propio acuerdo señala algunos deberes que enfatizan la necesidad del acceso a la información, que enfatizan deberes por cuanto al acceso a la justicia, etcétera, de las y los defensores. Sería digamos, una tuerca más que permitiría o que impulsaría que las y los legisladores sigan profundizando en la normatividad para efecto de generar todo un marco de protección para que quienes se dedican a estas actividades pues no tengan en riesgo incluso hasta su propia vida, ¿no? O sea, mi comentario. Muchas gracias. Llegando a esta ronda final, voy a volver a ceder el uso de la voz al doctor Rodrigo Santiago. Todavía tiene algunas preguntas más que le han llegado, y sobre esta última idea que planteó el doctor Carmona de cómo fortalecer estos mecanismos de protección de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, dar cuenta también de esta cooperación que se ha ido dando entre los sistemas nacionales de protección a los derechos humanos con los mecanismos regionales y internacionales de derechos humanos. Ya a lo largo de las intervenciones han hecho alusión a la participación y a la colaboración entre estos mecanismos. Se dio cuenta de cómo participó la CNDH en la visita oficial a México del relator especial de Naciones Unidas para defensores. También se dio cuenta de la participación que se tiene como Institución Nacional de Derechos Humanos ante un órgano de tratado, y se hizo mención a CEDAW, solo por citar ejemplos. De ahí que podemos ir cerrando esta sesión con esta idea de la cooperación entre los sistemas de protección nacional, regional e internacional. Cedo el uso de la voz a Rodrigo, por favor.
Bueno, tengo aquí 3 preguntas. La primera me la plantea Nora y dice, ahora que existe mayor apertura a los medios de comunicación como el Internet, ¿existe alguna ley o medida para la protección de este medio? Bueno, la protección sigue siendo la misma, es decir, los artículos 6 y 7 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana, y en específico en México hace 6 años, se publicó la Ley para la Protección de Periodistas y Defensores. ¿Qué pasa cuando hablamos de libertad de expresión en Internet o en redes sociales? Lo que hemos visto últimamente, y yo les diría, buena parte de los casos que llegan a solicitud para ingreso del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores, muchos de los casos relacionados con agresiones a periodistas son provenientes de redes sociales. Lamentablemente, si bien el Internet nos ha ayudado a expandir la libertad de expresión, a impulsar la libertad de expresión, lamentablemente muchas de las amenazas contra periodistas también provienen de cuentas anónimas, la mayoría de las veces, a través de las redes sociales. Entonces, creo que las fiscalías especializadas, la FEADLE a nivel federal y las fiscalías a nivel estatal tienen una responsabilidad muy importante, porque también las amenazas en redes sociales deben ser investigadas. Es decir, no solamente tiene que ser una amenaza directa y específica y reconocible para que se investigue. Una amenaza anónima, cuando se hace contra un periodista o contra un defensor de derechos humanos, ya se provenga de Twitter, de una persona reconocida o de un anónimo, pues debe investigarse para ver de dónde proviene, quién es el que está detrás de esa amenaza y sancionarlo. Entonces, lamentablemente, pues si bien Internet y las redes sociales han ensanchado la libertad de expresión, lamentablemente también muchas de las agresiones contra periodistas y defensores provienen de algunos de estos medios de comunicación. La segunda dice, ¿cuál es el estado o avance en las investigaciones sobre muertes de los periodistas? Bueno, nosotros, como comentaba Consuelo, publicamos hace un par de años la Recomendación General 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, y en esa recomendación general nos dimos a la tarea de revisar 176 carpetas de investigación relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados a medios de comunicación. ¿Qué encontramos? Bueno, que de estas 176 carpetas de todo el país, solamente en 17 casos había una sentencia condenatoria. Es decir, en el 10% de los casos hay una persona sancionada con condena por estas conductas, y en el 90% restante hay impunidad. Entonces, el nivel de impunidad, de acuerdo con esta recomendación general de la CNDH, en el caso de agresiones a periodistas, es del 90%. En el caso de defensores de derechos humanos es aún más alto, porque en muchos casos, cuando nosotros publicamos también hace un par de años la Recomendación General 25 relacionada con agresiones a personas defensoras, detectamos que las fiscalías ni siquiera tienen un registro de agresiones a personas defensoras. Si bien en la mayoría de las fiscalías hay unidades especiales de atención a libertad de expresión, no tienen unidades especiales de atención a personas defensoras. Y a pesar de que nosotros les pedimos, les requerimos información de diversos casos, nos decían que no los tenían registrados como agresiones a personas defensoras. Entonces, además de que hay impunidad, no hay ni siquiera un registro de los casos como tales. La última pregunta dice, ¿tiene la CNDH medidas específicas de protección de defensores y de grupos específicos? Bueno, sí, la CNDH a través del programa de agravios a periodistas emite normalmente medidas cautelares, es decir, cuando nosotros detectamos en medios de comunicación alguna nota relacionada con alguna agresión contra una mujer periodista, contra un defensor del medio ambiente, contra un defensor indígena, lo que hacemos es solicitar medidas cautelares a las autoridades. Y les pongo un ejemplo, tan se han aumentado las agresiones contra periodistas y defensores, que también las solicitudes de medidas cautelares de la CNDH han aumentado, digamos, exponencialmente. Si en 2010 emitimos 9 medidas cautelares, en 2014 11, en 2015 16, en 2016 27 medidas cautelares, en 2017 66 medidas cautelares y en 2018 llevamos 82 medidas cautelares. Esto nos habla, bueno, además de que se ha incrementado mucho las agresiones contra periodistas y defensores,
digamos, la CNH también ha utilizado una herramienta que es muy eficaz, porque normalmente nosotros, cuando hay una agresión, le pedimos a la Fiscalía de Puebla, por poner un ejemplo, implementa medidas cautelares para este periodista porque acaba de recibir una amenaza, y en ese momento la Fiscalía está obligada a establecer patrullajes, rondines o, en algunos casos, escoltas para proteger a esas personas. Entonces, si hay medidas específicas, la CNH lo que se ha, digamos, planteado es incrementar y utilizar la herramienta de protección a medidas cautelares, y también en el instrumento más por autonomacia de la CNH, que es la emisión de recomendaciones. Ya comentaba la cuarta visitadora la emisión de una recomendación muy reciente que tiene que ver con el homicidio de una defensora de derechos humanos en San Fernando, Tamaulipas. Esta defensora luchó durante muchos años por sancionar a quienes fueron responsables del secuestro y posterior homicidio de su hija, y a pesar de que esta defensora estaba en una situación de alto riesgo por las labores que hacía, por las labores de defensa de derechos humanos que hacía, por el lugar en el que vivía, que era San Fernando, Tamaulipas, porque ella, bajo sus propios herramientas y mecanismos, pudo identificar a quienes fueron responsables del crimen de su hija, y gracias a ella pues están en la cárcel. Pese a eso, la autoridad y el Estado de Tamaulipas no la protegió, o la protegió indebidamente. Entonces, a través de esa recomendación, pues se hicieron una serie de señalamientos a la Fiscalía, a la Secretaría de Gobierno, a diversas autoridades del Estado de Tamaulipas, señalando que en ese caso falló y que en ese caso se debe reparar a la familia, porque a pesar de esta situación de riesgo, Miriam fue asesinada hace un año. Pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tu intervención. Recupero brevemente algo que me resulta interesante. Rodrigo ha hecho mención que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con muchas herramientas para realizar su trabajo de protección y promoción de los derechos humanos. Se han hecho mención, se han citado algunas de las recomendaciones que emite de manera cotidiana la CNDH, pero también se han hecho mención de las recomendaciones generales de esta institución, que tienen estos efectos preventivos a los que ha hecho alusión el doctor Carmona, pero también la importancia y la eficacia de las medidas cautelares y, por supuesto, también de estas acciones de inconstitucionalidad con este afán de corregir la norma, toda vez que no está acorde con los estándares de derechos humanos que el Estado mexicano se ha comprometido a respetar. Voy a ceder finalmente el uso de la voz al doctor Jorge Carmona, quien hará un comentario final de sus excelentes intervenciones que le han antecedido. Muchas gracias. Solo compartir con ustedes, como ya señalaba yo, la importancia no solo de contar con información, con el oficio de las autoridades para la intervención, digamos, en la gestación a veces incipiente de conflictos, pero en materia de medio ambiente, en el 2016, si no me equivoco, emitimos una recomendación general sobre el tema de áreas naturales protegidas. Esta recomendación general iba dirigida o ponía el énfasis en una problemática. De las áreas naturales protegidas que tiene nuestro país, cerca de la mitad de ellas no contaban con programa de manejo. ¿Qué significa esto? Que eran territorios que estaban de alguna manera bajo un sistema de protección del Estado, pero al no contar con programa de manejo significa que hay una falta absoluta de certeza que, aún siendo áreas naturales protegidas, distintas de áreas reservadas. Área natural protegida es aquella porción en donde
se pueden permitir diversas actividades. Pueden ser turísticas, incluso pueden ser de explotación, etcétera, pero con reglas. Y estas reglas las da el programa de manejo. Imaginen ustedes todo este sector de áreas naturales sin programa de manejo, donde las comunidades, los habitantes o quienes se dedican a alguna actividad empresarial no saben qué sí se vale o qué no se vale. Imaginen ustedes el potencial de tensiones, de conflictos que la falta de certeza jurídica en estos casos genera. Por eso la Comisión Nacional en esta recomendación señaló que se apresuraran a emitirse los programas de manejo, que permitan saber a qué atenerse. Finalmente esa es la certeza y seguridad jurídica. Si lo que estoy haciendo o lo que estoy dejando de hacer está o no cubierto o amparado por el derecho. Y esto implica también una problemática, y con esto termino, que es la necesidad de la regularización de la tierra, ¿sí? De tener la certeza, porque hay inmensos sectores o áreas en donde las propias comunidades no tienen una seguridad jurídica de que la tierra en la que se encuentran está o no titulada a su beneficio, de ser el caso. Y estos son los problemas que empiezan a generar esas tensiones, o si la explotación que se está haciendo, por ejemplo, de madera, o si el uso que se está haciendo de los recursos naturales o del agua está amparada o no. O sea, el problema de la falta de certeza y seguridad jurídica impacta y genera a veces este tipo de problemáticas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carmona. Pues hemos llegado al final de esta interesante mesa. No puedo sino agradecer nuevamente a nuestros convocantes, a la doctora Olga Islas, al doctor Sergio García Ramírez, por invitar a esta mesa a integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para compartir con ustedes sus experiencias desde el ámbito de competencia de cada uno de ellos, pero también dando cuenta de la integralidad de las resoluciones que emite la Comisión Nacional en todos estos ejemplos que han compartido con ustedes. Justamente estos actores han estado involucrados para resolver, para elaborar estas recomendaciones generales o las recomendaciones puntuales, en fin, que hay esta idea de integralidad. No me resta también sino agradecer a nuestro público por el gran número de preguntas que hicieron llegar a esta mesa, muestra del interés mostrado por la misma, y me honra a mí poder entregar a mis compañeros de trabajo el reconocimiento que se les hace por su excelente participación del día de hoy, con el compromiso, por supuesto, que apenas llegue de regreso de Tijuana nuestra buena amiga Heréndira Cruz Villegas, se lo entregaré personalmente. Pues me levanto para poder hacer entrega a el doctor Jorge Carmona por su intervención esta tarde. Muchas gracias a ti. A mi colega Rodrigo Santiago, también agradeciendo tu participación, y por supuesto un aplauso para ustedes por su participación activa de esta tarde.